Decíamos que nos vamos a vincular al medio ambiente y en verdad es así. Vamos a intentar entender dos elementos que nos parecen realmente importantes. ¿Qué podemos entender por transiciones socioeconómicas y transiciones energéticas? Y vamos a hablar de esto porque el posgrado en Ciencias del Desarrollo de la OMS está organizando una importante maestría. Y para hablar de esto, qué mejor que a un docente investigador precisamente de esta unidad de posgrado, Manuel Olivera, a quien hemos tenido la oportunidad de invitar. Ya en varias oportunidades ha estado con nosotros. Manuel, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente. A ti las gracias, Omar. Estoy muy feliz de estar contigo en este programa. Bueno, para traerte hablar de este programa de maestría que estamos lanzando ya este año, ¿no? Las inscripciones empiezan, estamos recibiendo postulaciones ya. Sí. Es la maestría en transiciones socioecológicas y energéticas. Yo dije socioeconómicas, socioecológicas, sí. Pero permíteme, sí, antes de ir con precisión a este tema, quisiéramos entender los términos. ¿Qué son conceptualmente estas transiciones socioecológicas y energéticas? ¿Qué debemos entender por lo socioecológico y por el cambio energético? Bueno, todo parte del cómo estamos ahora viviendo precisamente un tema relacionado con lo que se ha denominado la crisis múltiple, ¿no? O sea, tiene que ver con la crisis climática, la crisis hídrica, la crisis de pérdida de biodiversidad, en fin, hay una serie de, digamos, contextos desafiantes para la sociedad en general, y en este caso para Bolivia es aún más prioritario dedicarse a diseñar con mayor precisión qué deberíamos hacer para generar alternativas de manejo, de uso del espacio en este tema, y principalmente desde una visión multidisciplinaria, ¿no? Que es lo que requerimos. Mucho lo que has tocado, por ejemplo, en la anterior entrevista con el doctor Acha, tiene que ver con eso, porque en realidad hay una serie de desafíos que se tienen que abordar atendiendo las múltiples dimensiones del desarrollo en un territorio, ¿no? Es decir, un problema de la naturaleza, por ejemplo, del lago Titicaca, que requiere una atención urgente y, digamos, hay una base científica muy fuerte que sustenta de que hay una urgencia, una necesidad de transformar ese asunto, esa realidad, ¿no? Transitar hacia otra forma de manejo de ese territorio. Y para esa transición se requieren de herramientas técnicas, metodológicas, pero abordadas desde las distintas áreas de conocimiento. No es suficiente abordarlas desde la parte, por ejemplo, económica, no es suficiente hablarlas solamente desde la parte política o desde la parte técnica propiamente, sino que hay que hacer un abordaje integral. Y ese abordaje integral tiene que abordarse también en los programas de formación técnica, ¿no? Y en este caso posgradual, y lo que pretendemos con este programa es intentar generar herramientas. Estamos trabajando con un equipo multidisciplinario de profesores, tanto de ciencias naturales, sociales, hay profesores de antropología, sociología, digamos, ciencias políticas, hay biólogos, todos están involucrados en el asunto de cómo trabajar en el asunto de la transición. Entonces, la transición no solo tiene que ver con la transición energética per se, que es lo que conocemos normalmente o que está de moda ahora, sino también con este tipo de herramientas para el manejo, la gestión del territorio y la transición a otros modelos o formas de trabajar estos asuntos para empezar a, digamos, generar alternativas de solución, ¿te das cuenta? Aunque claro, el tema de la transición energética probablemente sea uno de los elementos fuertes, porque aparentemente, o por lo menos en criterio de gente que estudia en el exterior, en nuestro país, en nuestra matriz hidrocarburífera es probablemente la más perversa en términos de contaminación en el planeta, ¿no? Al momento. Sin duda, y es una constatación, ¿no? Que venimos viviendo día a día, ¿no? Ahora hace un rato estábamos comentando cómo han subido la sensación térmica estos días en la ciudad de La Paz, en todo el país, en todo el planeta. No, hasta te veo a esta hora con manguita corta. Claro, y tú me ves así, claro, no es casual, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver con este asunto, y en el país tenemos el desafío de transitar hacia el uso de energías renovables, ¿no? O sea, dejar
un poco el uso de energías fósiles, que va a seguir manteniéndose por varios años seguramente, pero el gran desafío, como en el resto de los países de Sudamérica, es transitar hacia el uso de energías alternativas, limpias, digamos, ¿no? Donde no haya una emisión de contaminación de dióxido de carbono que estaría incrementando aún más este problema de calentamiento global. Es un asunto global, requiere atención global, pero hay múltiples escalas que trabajar. Y cada país, cada territorio tiene que abordar eso desde su territorio, también en una visión de integrar esos intereses globales que están en pugna también, geopolíticos, en fin, pero no podemos eludir de que necesitamos resolver ese asunto también en nuestro territorio. Por ejemplo, más del 50%, debe ser entre 50 y 60% de la energía en Bolivia se destina al sector de transporte. Sí. Imagínate eso. Entonces, o más bien depende del uso de... y más del 90%, probablemente alrededor del 90%, viene de los combustibles fósiles. Entonces tenemos un margen de acción enorme, es decir, esto también genera una oportunidad importante para el país para dejar tal vez el asunto del gas, el asunto del petróleo y empezar a transitar hacia el uso de renovables. Y ese es un desafío complejo porque amerita también atención a otros temas que de fondo, ¿no? Por ejemplo, el uso del agua, la huella de carbono, la huella hídrica en estos procesos de transición. Un ejemplo, el tema de la minería del litio. Sí. Cuánto, digamos, necesita en términos de gestión de este tipo de recursos, de agua o de transformaciones en el ecosistema que podrían ser irreversibles y que más bien podrían reducir el valor digamos, futuro de ese capital natural de estos ecosistemas que podrían ser más bien utilizados para turismo. ¿Te das cuenta? Y si lo reducimos y lo hacemos ese valor tan marginal que ya no podemos usarlo para el turismo en las siguientes generaciones, estamos haciendo un daño irreversible. Entonces hay como que hacer un balance, ¿no? Entre las necesidades que tenemos como país, como planeta, de transitar, pero también las necesidades de los territorios en ese sentido también de transitar hacia un desarrollo sustentable de largo plazo. Bien, en ese horizonte el CIDES, y ahora entramos rápidamente en el programa que ustedes están ofreciendo, está organizando esta maestría, que sería la maestría en transiciones socioecológicas y energéticas. ¿Este programa es modular? Sí, es un programa que va a durar unos 2 años, 2024, 2025. Tiene un bloque introductorio, un bloque de especialidad y un bloque que tiene una fuerte incidencia en investigación, en trabajar estudios de caso en territorios específicos. Nos interesa mucho el asunto del litio. En el CIDES estamos trabajando este tema ya por lo menos 10 años, entonces hemos hecho un balance entre lo que estamos avanzando y lo que podemos ofrecer a los estudiantes y hay unas buenas opciones de desarrollar programas de maestría con fuerte componente de investigación en casos de estudio o estudios de caso en los territorios, en este caso en los salares altoandinos, Oruro y Potosí, pero también nos interesa trabajar otros territorios, por ejemplo el norte amazónico, tenemos mucho trabajo digamos que hacer en el norte amazónico, tanto de La Paz como en el resto del país, pero también en otros lugares estratégicos como el lago Titicaca, donde requerimos integración de fuerzas entre las distintas unidades de la universidad y otras universidades hermanas de repente, pero principalmente San Andrés con sus distintas facultades deberíamos hacer una intervención fuerte en el tema minero y en el tema de agua, en el caso del sistema del lago Titicaca. Ahora, ¿esta maestría es multidisciplinaria, interdisciplinaria? ¿Cómo es? Exactamente, es un programa dirigido a cualquier digamos profesional interesado en el tema, que puede ser de cualquier área, puede ser de ciencias naturales, ciencias sociales. Por otro lado, el plantel docente y el programa está estructurado de forma de que están integrados los componentes fuertes de formación en ciencias ambientales, en lo que corresponde, por ejemplo, al tema de sistemas socioecológicos, que es como me preguntabas, cómo se integra el asunto de los temas sociales con los asuntos ecológicos ambientales, por un lado, y por otro lado los asuntos
digamos, sociales, económicos, que se abordan en profundidad en distintos módulos, ¿no? Las personas, Manuel, que estén interesadas, ¿dónde pueden acudir? ¿A qué sitio pueden ingresar? Cuéntanos brevemente de esto. Por favor, ingresen a la página del CIDES, ¿no? El posgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES, de la UMSA, ¿no? Que es nuestro programa, digamos, más antiguo de formación posgradual, sí, ¿no? del país, sí. Entonces, ahí tenemos una página donde están los programas, están colgadas los trípticos, ustedes pueden descargar el tríptico, también pueden estudiarlo en profundidad, y también hay un enlace ya para cualquier pregunta, la pueden dirigir a mi persona, yo soy el coordinador de este programa. Podemos hacer una entrevista, si ustedes tienen dudas pueden llamarme, pueden escribirme, hacer una entrevista personal, y también pueden ya, digamos, postularse en línea, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Si de todas formas tienen alguna consulta, y pueden acceder a la oficina del CIDES, ¿no? Que tenemos en calle 3 de Obrajes, y también en el edificio Rosasani frente al teleférico, en la estación del teleférico Blanco en Obrajes. Manuel, muchísimas gracias por la amabilidad. No, a ti, más bien, Omar, siempre tú tan amable, tan gentil con nosotros. No, encantadísimo. Ya sabe entonces, amable televidente, esta oferta que nos parece realmente muy buena, el curso de maestría, el programa de maestría, Transiciones Socioecológicas y Energéticas del CIDE 24-25, es una buena opción de verdad para intentar entender lo que pasa en estas temáticas. Permítanos esto que es importante, y luego estamos con otra entrevista también.